Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el tema que es distancia de un punto a una recta. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos de cómo se hace o cómo se calcula esta distancia. Entonces, la fórmula es esta que tenemos aquí, y para poder desarrollar esa fórmula o poder utilizarla, necesitamos una recta en su forma general, que es esta, que es ax más by más c igual con 0. Entonces a es el coeficiente de x, b es el coeficiente de y c es el término independiente. No importa, digamos, que el orden en el que estén en la forma general, simplemente hay que recordar que a le corresponde con x, b le corresponde con y. Entonces a lo mejor y está aquí como primer término, entonces va a ser primero by más ax. Entonces solo esa condición, que a va a corresponder siempre con x independientemente de la posición donde se encuentre. Lo siguiente es que necesitamos una coordenada, el cual va a ser x1, y1. Entonces ahora sí, ya que tengamos estos datos iniciales, entonces vamos a poder utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que tenemos una a, que sería el coeficiente de x, x1 que sería la coordenada en x, o la parte de la coordenada que sería el primer número, b es el coeficiente de y de aquí de la forma general, y y1 sería aquí de la coordenada, el segundo número, y c sería el término independiente de la forma general. Entonces por eso es que aquí está como x1 y1, para no confundirlo con la x que está aquí en la a y la y que está aquí junto a la b, entonces ahí no corresponde. Y aquí a cuadrada pues sería el coeficiente de x, y b sería el coeficiente de y, que también está al cuadrado. Aquí tenemos un más menos. Entonces, importante de la fórmula son estas barritas, el que está al inicio y la que está al final. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de valores absolutos, es decir, si aquí nos diera un menos 5, con esas barritas, ese menos 5 automáticamente se convertiría en un 5 sin el signo, ya sin el signo negativo. Entonces eso es súper importante para calcular la distancia, entender que estas barritas significan valor absoluto, y que entonces todos los números que nos den ahí al final de cuentas van a ser positivos, nunca van a ser negativos por esas dos barritas que están ahí. Y acá tenemos más menos la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Entonces aquí solo vamos a utilizar el más, el menos no. Entonces, ya que entendimos la fórmula, entonces podemos hacer un ejemplo. Aquí tenemos la ecuación en su forma general. Si no la tuviéramos en su forma general, entonces tendríamos que hacer una conversión, o pasar de la forma estándar a la general, o de la forma simétrica a la general. Entonces ahí tendríamos que hacer un proceso adicional, que ya lo vimos en un video anterior cuando explicábamos lo que es la ecuación lineal y sus tres formas de representarla. Entonces tendríamos que hacer esa conversión. Otro dato que necesitamos es la coordenada, en este caso es 2,5. Extraemos todos los datos que necesitamos para la fórmula, y entonces a va a ser el coeficiente de la x, aunque no se vea ahí un número, va a ser un 1. Entonces cuando no haya ningún número va a ser 1. Aquí está el de la b y acá está el de la c. Es importante que tomemos el coeficiente con el signo, no nada más el número, sino también su signo. Entonces aquí tendría que ser más 1, el más 1 y el menos 5. Igual aquí con todo y signo, si es que hubiera un negativo sería el 2 y aquí sería el 5. Y ya tenemos todos nuestros datos identificados. Entonces siempre lo primero es entender qué dato corresponde con qué en la fórmula, identificarlos. Después de ahí entonces sí ya sustituimos. Entonces a va a ser 1 por 2, que sería, tenemos aquí sigue b
por este 5 que tenemos acá, y al último C que sería menos 5 de este lado, y acá A sería este de aquí y B sería este 1 de acá. Entonces solo es cambiar las letras por su valor. Y aquí hay que tener cuidado con los signos. Por ejemplo, aquí este menos 5, ¿no? Que es el único que tiene signo negativo. Entonces, cuando apliquemos la ley de los signos, este más que está en la fórmula se va a convertir en un menos. Así como está aquí. Entonces, vamos haciendo las operaciones. 1 por 2, 2. 1 por 5, 5. Más menos 5 es menos 5. 1 al cuadrado es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, va a quedar 1 más 1. Seguimos haciendo las operaciones. 2 más 5 son 7, menos 5 son 2. Valor absoluto, si ustedes se dan cuenta, aquí sigue teniendo el valor absoluto, más menos. Aquí sería ya la raíz de 2. Entonces sacamos el valor absoluto a 2 y la raíz, pues ya les decía, solo vamos a utilizar la raíz positiva para calcular la distancia. Entonces nos queda 2 entre raíz de 2. Y eso lo podemos convertir a decimal y nos daría 1.4. Entonces ya ahí lo tenemos de esta forma representado y también en decimal. Entonces la distancia de la recta a el punto es de 1.4. Ahora, gráficamente esto significa lo siguiente. Tenemos una recta aquí y tenemos el punto que es 2,5. Entonces la distancia que vamos a calcular se mide de esta forma. Ahorita ponemos la línea y es una línea totalmente perpendicular, es decir, un ángulo de 90 grados, y esa es la distancia que se mide. No se mide para acá, no se mide hacia otro punto, sino se mide directamente hacia acá, en línea recta de forma perpendicular. Entonces dice que la distancia de ahí es 1.4. Eso es lo que se mide. Ahora, si nosotros, esto nada más es aclaración, porque igual ya lo vimos en un video anterior de la función lineal. ¿Cómo graficamos esta recta que representa a nuestra función? Que es esta. Esta función es esta recta que tenemos aquí. ¿Cómo la graficamos? Pues esto es una forma, es que esa ecuación, que es x más y menos 5, la transformemos a su forma estándar, que es esta de acá. Entonces lo único que pasamos es la x del otro lado, pasa como negativa, y pasamos el 5 del otro lado y pasa como positivo. Entonces la función general a su versión estándar sería y es igual a menos x más 5. Entonces aquí automáticamente tenemos un más 5, quiere decir que va a cortar aquí. Eso es lo que significa b. Corta en 0, b, que sería un 5. Entonces ya tenemos una primera coordenada. Nosotros le podemos dar otro número, por ejemplo, el que sea, ¿no? Yo ahorita en este ejemplo va a ser 2, lo sustituyo. Entonces va a ser menos 2. Entonces aquí le di el valor de 2. Aquí abajo está menos 2, pero es por el signo que tiene aquí la X, no es porque lo traiga de acá arriba, ¿no? Entonces es menos, sustituimos el 2, entonces aquí va el 2, ya es menos 2 más 5, y es igual a 3. Entonces mi segunda coordenada es 2,3. Y ya tenemos dos coordenadas, entonces 2,3. Aquí estaría mi segunda coordenada, trazo y ya está. Ahora yo para poder trazar esta línea, pues con una escuadra, pongo aquí el ángulo de 90 y nada más trazo y ya está. Ya está todo. Entonces, así funciona la fórmula en este ejemplo.
Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ya vimos todo lo que necesitamos. Nuestra función va a ser ahora esta: 2x menos 4y más 2 igual con 0. Nuestra coordenada va a ser 1,3 y nuestros datos son estos, ¿no? El 2 es el coeficiente de la x, sería a, que es 2. El coeficiente de b es el valor de b es el coeficiente de y, que sería menos 4. C es el término independiente. x1 sería la primera parte de la coordenada y y1 sería la segunda parte de la coordenada. Entonces, ya que los identificamos, los sustituimos, nos quedaría de esta manera. Entonces 2 por 1 y luego menos 4, que es b, por y1, que sería 3, y luego más c. En este caso no es necesario poner el signo porque es positivo. Y luego acá abajo sería a, que sería 2, y b, que sería menos 4. Ya está todo sustituido. Empezamos a hacer las operaciones. Entonces 2 por 1 es 2, que es el que tenemos aquí. Menos 4 por 3 es menos 12. Menos por más es menos, por eso es menos 12. Y más 2. Acá abajo 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4. Y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Entonces queda de esa manera. Hacemos las operaciones. 2 menos 12 es 10. Menos 10, perdón, más 2 sería menos 8. Y 4 más 16 son 20. Entonces, aquí hacemos, ahora sí, aquí como vemos, aquí sí va a servir lo que es el valor absoluto, sí se va a ver diferencia en el resultado. Hace rato no se vio porque era positivo, pero ahorita se va a ver. Entonces, valor absoluto de menos 8 es 8 y la raíz de 20. Entonces, este es el resultado. En decimal sería 1.8. Entonces ya lo tenemos, la distancia es 1.8. Para graficar, tenemos nuestra función, la transformamos a su versión estándar. Entonces, para eso que hicimos, pasamos el 2x, vamos a hacerlo aquí por pasos, menos 4y más 2, pasamos el 2x, pasa como menos 2x. El 0 ya no lo escribo porque de todos modos me va a dar menos 2x. Lo siguiente es pasar el 2. Entonces es positivo, pasa negativo. Entonces tendríamos menos 2x menos 2. Aquí hay que hacer un paso adicional. Hay que quitarle este menos 4 para que la y quede solita. Entonces nos va a quedar, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a pasar dividiendo. Aquí, como cuando pasa dividiendo, conserva el signo. Entonces aquí podemos desagrupar el denominador y nos quedaría menos 2 entre menos 4 x menos 2 entre menos 4. Entonces, menos entre menos más, 2 cuartos se convertirían en un medio, que es lo que tenemos aquí, por eso tenemos un medio de x. Menos entre menos es más, y 2 cuartos también es un medio, es la fracción equivalente, ¿no? Entonces aquí estamos cambiando por su fracción equivalente para que el resultado sea más sencillo. Entonces ahora sí, ya que llegamos a la forma estándar, ahora sí ya podemos graficar. Entonces lo primero es un medio. Entonces quiere decir que va a pasar aquí en el punto 5, que sería 0,1 medio. Y
Lo siguiente es calcular una coordenada. Por ejemplo, vamos a poner un 3, ¿no? Entonces vamos a decir que x le vamos a dar un valor de 3. Esto es a como nosotros queramos, ¿no? Siempre y cuando sea diferente de 0, porque si volvemos a calcular con 0 ya no, no sirve de nada. Tiene que ser una coordenada diferente. Entonces sería un medio por 3 más un medio. Entonces un medio por 3 son 3 medios. 3 medios más un medio son 4 medios. Que si nosotros hacemos la división sería y igual a 2. Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda coordenada, que sería 3,2. Entonces ubicamos nuestra segunda coordenada y trazamos nuestra línea recta y esta. El punto es 1,3, entonces ya está acá. Con una escuadra tomamos y dibujamos una recta perpendicular a la recta. Y esa es la distancia que estamos calculando, que es 1,8. Espero que haya quedado claro el procedimiento. Entonces, muchas gracias por ver el video.